Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy vamos a aprender a cómo desarrollar una solución embebida que utilice algunas técnicas de inteligencia artificial. Verán, le llamamos solución embebida porque la base para este tipo de solución son los microcontroladores, que a través de un algoritmo nosotros podemos dar una solución embebida. Ahora, esta solución embebida no necesariamente requiere el uso de una computadora para poder funcionar. Es decir, que todo el procesamiento se encuentra a nivel de microcontrolador. Por lo tanto, los algoritmos que nosotros debemos de implementar deben de ser lo suficientemente rápidos, ágiles y pequeños, pero también robustos. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, un smartwatch o hablamos de un celular, un smartphone, o en este caso del proyecto La Varita Inteligente, pues se utilizan sensores de inercia. Estos sensores de inercia son hechos en base a acelerómetros, giroscopios y sensores de orientación. Cada uno de estos tienen tres variables, X, Y y Z, porque funcionan en los tres ejes. Y esto es lógico. Cuando nosotros caminamos o agarramos el celular, nos movemos en estos tres ejes. Y en el caso de la varita inteligente, vamos a moverla arriba y abajo, izquierda y derecha, y adelante y atrás. Por eso es que nosotros utilizamos los tres ejes para podernos ubicar. Pero pasa un detalle acá. La frecuencia con la cual nosotros normalmente trabajamos es de 100 Hz para una sola variable de un solo tipo de sensor. Esto representa un pequeño reto. ¿Por qué? En el sensor de inercia que nosotros vamos a estar utilizando, solamente le vamos a hacer caso a dos tipos de sensores, al acelerómetro y al giroscopio, cada uno con su X, Y y Z, 6 variables en total, que si se multiplica por las 100 veces que se adquiere la señal en un segundo, nos va a dar 600 Hz datos en un solo segundo. Ahora estos 600 Hz datos, supongamos, lo multiplicamos durante 60 segundos, son 36.000 datos que se deben de estar manejando cada minuto. Es una cantidad muy grande, por lo tanto se utilizan técnicas de machine learning o de aprendizaje automático, donde dejamos que la propia máquina sea la que aprenda la forma o las variables o la representación de datos que es más adecuada. Para esto preparamos este video tutorial y vamos a ver las etapas más adelante. La arquitectura general para poder desarrollar el proyecto se basa en las siguientes etapas. La primera etapa es adquirir la información por parte de los sensores. Esta etapa es lógica. Necesitamos adquirir la información de diversos sensores, en este caso los sensores de inercia. Para eso tenemos que hacer el uso de las librerías adecuadas. Como la implementación se va a realizar con un microcontrolador que ya contiene en su interior los sensores, dependiendo la versión del microcontrolador, debemos utilizar la versión adecuada de las librerías. Recordemos que en este caso, las librerías lo único que van a hacer o tener la función de realizar es adquirir la señal del sensor. No lo procesa, no lo postprocesa, no decide nada, solamente nos va a decir la señal que tiene el sensor. Recordemos que en esta etapa son sensores de inercia y nos vamos a concentrar en los acelerómetros y en los giroscopios, y que cada uno de estos presenta 3 ejes, por lo tanto son 6 variables. Los datos, una vez adquiridos, se necesitan preprocesar. Esta etapa de preprocesamiento es necesaria porque en algunas ocasiones los datos presentan ruido. Supongamos este caso. Tenemos una persona que va caminando y de repente esta persona que va caminando
se tropieza con una piedrita chiquita, o tiene que subir o bajar, o hay mucho ruido por donde está caminando, hay gravilla. El detalle es que esta pico no está presente a lo largo de todo el camino. Si tuviéramos que verlo de esta manera, es como si la persona realmente hubiera hecho esto. Si ustedes notan, la línea naranja está siguiendo la línea azul, pero está ignorando la mayoría de los picos. Esta es una etapa de preprocesamiento. Es donde nosotros tomamos la señal y le quitamos todas estas señales que simplemente no estamos ocupando, no estamos necesitando. Existen diferentes técnicas para poder quitar dicha basura en la línea, dicha basura en nuestra señal. Recordemos que esto proviene de una variable, y esa variable tiene en el interior el valor de una señal de un eje de un sensor, X, Y, Z, acelerómetro o giroscopio. Entonces esta señal no es nada más que hacer un promedio, hacer una limpia. La forma de hacer un promedio es, y la manera aritmética de hacer el promedio es por lo menos con dos elementos. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el promedio de dos datos. Un dato vale 1 y el segundo dato vale 2. 1 más 2, 3. 3 medios es igual a 1.5. 1.5 es el promedio y se obtuvo a través de dos datos. Estos dos datos me están representando dos elementos de toda la línea. Para poder realizar el promedio se necesita realizar un procedimiento llamado ventaneo, el cual describiremos más adelante y se les enseñará un poquito del código que ustedes deberán de implementar. El preprocesamiento es importante porque su función principal es limpiar la señal con la cual se va a estar trabajando. La siguiente etapa es el procesamiento. Se va a procesar la información. La manera de procesar la información es a través de características estadísticas. Existen muchos métodos, pero el método más fácil de poder implementar es este, características estadísticas. Las características estadísticas que nosotros hemos aprendido en los primeros semestres han sido estos. Por ejemplo, en la materia llamada probabilidad y estadística, nosotros aprendimos cómo realizar el promedio, cómo sacar la mediana, la moda, el pico negativo, también es conocido como el valor mínimo, el pico positivo, también es conocido como el valor máximo, pico a pico, que no es nada más que la diferencia entre el valor del pico positivo al pico negativo, la desviación estándar, la sumatoria y la varianza. Estos elementos estadísticos nos ayudan a poder caracterizar pues aquella variable con la cual se esté trabajando. Ojo, dije variable porque estas características se deben de obtener por una sola variable, es decir, acelerómetro en X, a Y o a Z o GX o GY o GZ. Y si fueron curiosos, dije O, porque todavía hasta este momento no se puede determinar qué tipo de sensor es el más adecuado o qué tipo de variable es la más adecuada. Más adelante se les explicará cómo elegirlo. Hay otras características estadísticas que tal vez no sean tan sonadas o tan conocidas, como la media armónica, la kurtosis o la media recortada. Estas características también nos ayudan a poder caracterizar aquello con lo cual nosotros vamos a estar trabajando para poder obtener o implementar en este caso el modelo, porque no perdamos de vista. Esto sirve para poder implementar el modelo, que es lo que ustedes van a realizar. La siguiente etapa se le llama clasificar o la clasificación. En esta etapa es donde nosotros vamos a aplicar el árbol de decisión. El árbol de decisión que más adelante se les presentará, y se les van a presentar varios, es para que tenga objeto
que ustedes puedan decidir cuál es el mejor árbol de decisión a implementar. No todos los árboles de decisiones son iguales. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar un árbol de decisión que utilice una variable ACX, una variable de giroscopio en Z, una variable ACY, por ejemplo, y supongamos que solamente utilizaran estas. Si a estas o cada uno se utiliza la sumatoria, desviación estándar y la varianza, quiere decir que cuando ustedes vayan a buscar desarrollar la solución, solamente tendrían que ocupar el puro acelerómetro a partir de la etapa de adquirir, el puro giroscopio a partir de la etapa de adquirir, y como características estadísticas, la sumatoria, la varianza y la desviación estándar. Si es que ese fuera el caso. Claro, dependiendo el tipo de modelo que se vaya a implementar. Más adelante, cuando lleguemos a esta parte de la explicación, verán a qué se refiere uno. Y todo esto, cuando ya puedan clasificar ustedes la información, es donde se envía a la salida. Es decir, es donde se hace el Digital Grid, la cual va a estar conectada al transmisor en RF, en ASK o PSK, y el que va a enviar la señal inalámbrica al receptor en ASK. Sigamos con la siguiente etapa. La primera etapa es llamada la etapa de adquirir. Como se les había explicado, se van a utilizar sensores de inercia. Estos sensores de inercia están compuestos por el acelerómetro, giroscopio y sensor de orientación. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar sensores de orientación, solamente dos sensores, acelerómetro y giroscopio, y cada uno de estos va a tener estas señales X, Y y Z. Ahora, como nosotros vamos a adquirir la señal, esto es lo que va a aparecer esta señal. Por ejemplo, este es el movimiento que realizaba en la mano una varita mágica o una varita inteligente, y tenemos las señales AX, AY y AZ. Observen que en la parte inferior tenemos las señales GX, GY y GZ. Podrán observar que las señales se repiten cuasi periódicamente. Es decir, aquí tendríamos un inicio y aquí tendríamos el final. Aquí tendríamos el inicio y aquí tendríamos el final. Por lo tanto, yo podría decir que tiene una cierta periodicidad. Esta periodicidad podría ser tal vez de 1 segundo o de 2 segundos. Es por ello que todos los movimientos que ustedes grabaron debían de tener la misma espacio en el tiempo o demoraran lo mismo. Observemos también esto. Esta señal parece como un pequeño camello. Tiene la joroba. Si nosotros comparamos con otra señal, observen, tiene 4 jorobas. Con otra señal, tiene las jorobas hacia abajo. Es decir, lo que nosotros necesitamos de esta etapa es que sea lo más distinta de otras, que los movimientos sean lo más diferente que se pueda de otros movimientos. Observamos tal vez que en esta se encuentran 3 jorobas y nosotros pensaríamos, bueno, 3 picos hacia abajo es parecido a los picos que se podrían obtener en esta parte. Es por eso que nos tenemos que apoyar con diferentes tipos de ejes de diferentes tipos de sensores. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo realizamos de esta manera y utilizamos un solo eje, pues entonces el porcentaje de éxito va a disminuir drásticamente. No solamente es necesario que las señales sean distintas entre sí,
también es necesario que nosotros nos aseguremos utilizar diferentes ejes para poder dar con la solución o implementar la solución. En este caso tenemos la quinta señal. Esta quinta señal, si ustedes recuerdan, es cuando yo les comentaba que grabaran haciendo a la persona haciendo nada, con la varita hacia abajo, por ejemplo, o que se encontrara haciendo cualquier otra operación que no fuera el movimiento para poder activar o desactivar algo. Y ustedes pueden notar que en este ejemplo sí es muy diferente a los demás. En este caso, estas dos hay que ignorarlas. Estos que son del sensor de orientación también se van a ignorar. Solamente nos van a interesar estas seis. Ahora, hasta este punto yo no sé todavía cuál sensor es el que debo de ocupar y tampoco sé cuál variable es la que debo de ocupar. Todavía no lo he elegido. Vamos a ver la siguiente etapa que se llama preprocesamiento. En la etapa del preprocesamiento, nosotros debemos de lograr que esa señal que proviene de un sensor no se vea con estos picos o con este ruido, sino que esta señal sea más fluida, como es en este caso. ¿Por qué no queremos esa señal que sea con esos picos? Bueno, si somos observadores, este pico siempre está sucediendo, pero en algunas ocasiones es más alto o en otras ocasiones llega a ser más bajo. Este pico, aunque siempre está sucediendo, algunas veces puede ser o tiene un movimiento más hacia abajo, o puede tardarse más o puede tardarse menos. Cuando baja uno la mano con la varita, realizó este movimiento. Aquí tardó más, aquí no la bajó por completo, aquí la bajó más, muy rápido, y aquí probablemente le corrigieron el movimiento o bajó de más, como es en este caso. Es por eso que necesitamos esta etapa para poder preprocesar la señal, es decir, quitarle esos picos para que la señal sea lo más fluida y homogéneamente posible. Ahora, la manera en que se hace esto es a través de un proceso de ventaneo. Ventaneo no es nada más que tomar, como imaginarse una pequeña ventana e irla deslizando a través de toda la línea. Esto nos beneficia porque lo que se encuentre en el interior de esta ventana es donde nosotros vamos a aplicar nuestra fórmula del promedio. Imagínense esto. Este realiza el promedio y lo va a realizar una vez que llegue a este punto. Una vez en este punto, realiza el promedio de toda esta información. De tal manera que el promedio que pueda obtenerse a partir de ese sea, por ejemplo, este valor. La señal o la ventana se va a desplazar una iteración. Y ahora, en este otro punto, va a volver a obtener el promedio, pero ahora va a tomar en consideración desde donde comenzó, que es en este punto, hasta este otro punto. Por lo tanto, este va a ser el segundo valor del ventaneo. Y este proceso se va a repetir de manera continua, es decir, va a llevarse el ventaneo por toda la señal. Ahora, como la señal se está adquiriendo constantemente y se está haciendo el proceso de promedio constantemente, el tiempo en el que se va a realizar o se va a tomar para poder realizar el ventaneo va a ser de 0.1 segundo. Es decir,
que esta ventana tiene un ancho de probablemente 10 unidades en un vector. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros declaramos una variable y esta variable tiene un vector que está conformado de tantos elementos. Esos tantos elementos va a ser el primero que obtuvo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Y van a estar colocados en esta parte. Posteriormente se le realiza el promedio y el resultado de ese promedio es el que se le va a asignar a la variable PACX. En este caso, por ejemplo, para determinar o ubicar que se refiere al preprocesamiento del acelerómetro en el eje X. Y así se va a obtener este elemento y se va a volver a repetir constantemente. Ahora, ¿cómo se vería esto en código? Primero, vamos a identificar algunas partes. Vamos a decir que esto que se encuentra en morado es la etapa de adquirir. En la etapa de adquirir, nosotros nos vamos a interesar por adquirir o ver dónde se encuentra la entrada de la información. Verán, para que se pueda adquirir, yo necesito lo que les mencionaba anteriormente, la librería. Esta librería es donde es a través de la cual nosotros vamos a adquirir la información. Una vez que nosotros decimos que vamos a utilizar una librería, esta instrucción va a preguntar si está disponible el sensor de inercia y que lea la etapa de aceleración o la característica de aceleración. Recuerden, yo estoy manejando una versión de Arduino. Si ustedes manejan otra versión de Arduino, una BLE versión 2, tienen que ubicar la librería adecuada y colocarlo en los espacios en morado. Esta sería la etapa de la adquisición de la información. Recordemos nosotros que es en este punto, el renglón 25, donde se está actualizando la información. Es decir, en esta etapa es donde se actualiza el nuevo dato que se va a adquirir. Ahora, para la etapa del preprocesamiento, vamos a decir que para la etapa de preprocesamiento utilicemos este color, un color rojo, y estos son los elementos que están asociados. Primero, necesitamos un registro donde se guarde momentáneamente y temporalmente los datos que se van a realizar con el promedio. Necesitamos un contador que me diga cuántos elementos van. Necesitamos también otro elemento que nos diga en qué número de cuenta nos encontramos para poder determinar si es la primera o la segunda o la n vez que se va a realizar el promedio. En este caso, el resultado de la sumatoria del promedio y posteriormente la característica, el valor del preprocesamiento de la variable del acelerómetro en el eje de las X. Como verán, son variables que parecen o se parecen en función, pero tienen resultados distintos. Veamos. Una vez que ustedes ya hayan optado por la parte de la configuración, es decir que van a utilizar el puerto serie, en este caso para poder depurar la información, y que vamos a llegar a una etapa de preprocesamiento, lo que va a realizar esta etapa va a ser lo siguiente. Primero, adquieres el valor más actual. Posteriormente vas a preguntar si el contador es menor que 10. Este 10 no es accidente. Observen que aquí tenemos también el mismo valor. Ojo, es preprocesamiento. Ese registro o ese vector se va a llenar con el valor más actual del sensor, en este caso del acelerómetro en X. Y vamos a incrementar la cuenta. Con esto, yo ya me estoy dando cuenta que
Si la cuenta llega hasta 10, va a volver a reiniciar toda esta etapa. Si la cuenta no llega hasta 10, todavía se está llenando el registro del contador. Una vez que la cuenta ya ha llegado por ahí hasta 10 y ya se esté juntando la parte del registro del vector, todavía esta información no es el promedio. Para eso tenemos que realizar el promedio. Y para realizar el promedio utilizamos esta variable. Se reinicia de tal manera que la cuenta vaya del 0 al 10, se sume todos los valores dentro del mismo registro y se almacene en pre-ACX sigma, que es la sumatoria. Y a esta lo vamos a dividir entre 10. Y esta parte, pre-ACX, ya es el valor que se encuentra aquí. Ya es un solo punto. Posteriormente en este código se imprime el dato de pre-ACX para que nosotros podamos depurar la información. Pero pre-ACX ya es el valor preprocesado. Ahora, ¿qué más se necesitaría aquí para considerar diferentes tipos de sensores y ejes? Bueno, si queremos agregar otro eje, lo que tendremos que hacer es ocupar otra variable que registro ACX, otra variable pre-ACX sigma, otra variable pre-ACX, donde se almacena el dato. Si queremos agregar otro sensor, sería exactamente lo mismo y siempre dentro de la misma arquitectura de este código. Es decir, en esta sección es donde se agregaría. Es decir, recordemos que esta X es el valor más actual. Se le agrega otro renglón, un nuevo renglón 30, con la Y, otro renglón 31, con la Z, otro renglón 32, con la valor del giroscopio en X y así. Es decir, aquí es donde se va a encontrar la realización del preprocesamiento. Y les recuerdo, eso solamente obtiene un solo punto, que al momento de repetirse en código, porque se encuentra dentro de un while loop, es donde va a realizar este procedimiento para eliminar esos picos que no necesitamos. Ahora avanzamos a la etapa de procesamiento. Ustedes notarán en esta gráfica que contiene muchos más elementos que los mostrados anteriormente. En estos se encuentran un sensor acelerómetro, un sensor giroscopio en X, Y y Z, X, Y y Z. Recuerden que estos no se van a ocupar, que son los de orientación. Y vemos varias señales porque aquí tenemos un solo movimiento. Vamos a decir que este es el movimiento 3 o el movimiento 2, etc. Vemos más señales y más información porque aquí es lo que nosotros tendríamos como el movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3, movimiento 4 y el movimiento 5, que lo llamamos en beneficio de esta explicación movimiento 5, pero es la etapa de normal. Y observarán también dónde inició un movimiento porque esta señal es muy diferente de las otras señales. Aquí es donde nosotros podemos ver las diferentes características estadísticas. Por ejemplo, ABG es el promedio, H-min es el promedio armónico o la media armónica, CURT, que es la curtosis, la mediana y la moda. Son muchas señales, son 13 en total, y cada una de estas nos va analizando ACX, ACX, ACX y así ACY, ACZ. Así es como se ve cuando se generan todas las señales al mismo tiempo. Es muy pesado. Estas señales son obtenidas a través del software de MATLAB.
con una computadora. Aquí el chiste es saber cuál de estas señales son las más características para poder determinar qué movimiento es el que se está haciendo. No se van a ocupar todas, solamente se van a ocupar algunas de estas. Por lo tanto, ¿dónde iría esta etapa del procesamiento si nosotros tuviéramos que agregarla en este código? Bueno, aquellos que pensaron que este es el resultado del preprocesamiento están en lo correcto. ¿Por qué? En la siguiente etapa, entre el renglón 38 y 39, es donde ustedes obtienen pre-ACY, ACZ, pre-GX, GY, GZ. ¿Y qué creen? Se va a volver a repetir otra vez esta estructura. ¿Por qué esta estructura? Recuerden que esta estructura nace porque se está haciendo una ventana. Y aquí lo que tenemos que hacer nuevamente es generar una ventana. Recuerden, un promedio es más de un elemento. Por lo tanto, aquí se hace un promedio y este promedio se va a ir recorriendo a lo largo de toda la línea. Solamente que este promedio debe de tener un ancho de 80 unidades de un vector. ¿Por qué 80? Recuerden que el movimiento de la varita es de 2 segundos. Y 2 segundos aproximadamente son 80 elementos. Quiere decir que su vector debe de contener estos 80 elementos. Para que si se hace el promedio, se hace el promedio de estos 80 elementos. Ahora vamos a la etapa de clasificación. Recuerden que anteriormente yo les había dicho, no sé qué sensor es el que se va a utilizar y yo no sé qué eje es el que se va a utilizar. Bueno, pues en esta etapa es donde nosotros vamos a definir cuál es el que se va a utilizar. Observemos que este es un árbol de decisión y es muy pequeño. De hecho, este árbol de decisión tiene un éxito de un 70%. Se tiene que tener un éxito mayor al 95% para poder utilizar el árbol. Pero vamos a tomar este como ejemplo. Si le hacemos zoom, podemos observar que en el árbol nos está diciendo que se va a utilizar la señal del acelerómetro del eje de las zetas con la característica sumatoria. En este árbol de decisión, por lo que primero debemos de preguntar entonces, debe ser por esta característica si es mayor o igual al número que nos está dando acá. Si el resultado es un sí, dentro de estos corchetes, dentro de estas llaves, se tendría que colocar esta sección de código. Y una vez más se va a preguntar si el valor de ACZ con la característica pico negativo o el más pequeño es mayor o igual que esta otra cantidad. Si es un sí, ya lo clasificamos como un movimiento 5. Si es un no, entonces tenemos que volver a preguntar. En este caso, ACX mediana, y este es el número por el cual vamos a preguntar. Y dependiendo del resultado, será el movimiento 3 o será el movimiento 4. Si ustedes observan, esto no es nada más que una serie de if concatenados, es decir, un if que se va a encontrar dentro del interior de otro if que se va a encontrar dentro del interior de otro if. En este caso, el árbol de decisión, vuelvo a repetir, tiene un éxito del 77. Dependiendo del tipo de árbol, el que ustedes vayan a elegir, es la complejidad. Si queremos un árbol que sea con un mejor porcentaje de éxito, podemos incrementar el nivel de branches, el nivel de ramificaciones, y ahora tenemos que preguntar por la sumatoria en ACZ, el pico positivo de ACX, pico negativo de ACZ, la mediana de ACX
pico positivo de ACY, pico negativo de ACZ, etc. Entonces, si observamos, tenemos que preguntar por diferentes tipos de elementos para poder saber con qué dato es el que nosotros vamos a trabajar. Y es por eso que en esta etapa, si yo ya definí que voy a trabajar con un acelerómetro en X, un acelerómetro en Z, un giroscopio en X y un giroscopio en Y, entonces aquí es donde yo tengo que adquirir la señal de dichos acelerómetros y la señal del giroscopio en X y en Z, en GX y en GY. Y solamente estas 4 variables son las que yo voy a preprocesar. Y una vez que se preprocesan, si yo definí que voy a hacer sumatoria y que voy a hacer probablemente una mediana y que voy a utilizar un pico negativo o alguna otra operación o característica estadística, solamente esas características estadísticas son las que debo de ocupar para posteriormente hacer el árbol de decisión y poder clasificar entre los diferentes movimientos. En otras palabras, es este árbol de decisión el que me va a decir qué debo de ocupar en cada una de las etapas anteriores. Ahora, ¿dónde iría este árbol de decisión en el código que les acabo de enseñar? Bueno, si bien en esta etapa se hace el preprocesamiento y se necesita un bloque similar para hacer el procesamiento, la etapa del árbol de decisión tendría que ir después de esta, es decir, en probablemente 20 o 30 renglones más abajo. Ahora, hay diferentes tipos de árboles de decisión. Vamos a ver algunos. Este es si utilizan ustedes la señal de un giroscopio. Este se utiliza la señal de un giroscopio, nada más, el puro giroscopio. Si ustedes checan, dice puro giroscopio. Este tiene un éxito del 80 y tantos %. Pero ¿qué sucede si ustedes combinan dos sensores? Sucedería esto. Aquí dice acelerómetro, pero aquí ya tenemos giroscopio. Esto podría crear o podría provocar que aquello que nosotros necesitemos clasificar tenga un mejor porcentaje. Ojo, este árbol de decisión solamente servirá para un solo equipo. No lo pueden utilizar los dos equipos. ¿Y el por qué no? Porque un equipo hizo un movimiento y probablemente otro equipo hizo el otro movimiento. No son los mismos. No aprendió lo mismo la máquina. Por lo tanto, este árbol de decisión solamente le servirá a un solo equipo. Este árbol de decisión es para cuando combinamos acelerómetros y giroscopios. Y podemos tener árboles de decisiones que son un poquito mejores, en un 99%, por ejemplo, o 97%, pero que combinan diferentes tipos de sensores, ACX, giroscopio en Y, acelerómetro en Y, acelerómetro en Z, acelerómetro en X, y que tienen diferentes características: media recortada, pico a pico negativo, la moda, entre otras. Concluyendo, tengo que verificar qué árbol es el que voy a implementar. Dependiendo del árbol, yo voy a elegir qué características son las que necesito. No se necesitan todas. Probablemente necesiten alguna de estas, no todas. En base a esas, si necesitan algún sensor en específico, acelerómetros o giroscopios, son los que van a preprocesar. Y
para preprocesarlo son los que van a preguntar para que puedan adquirir la señal. Y de tal manera que así puedan ustedes clasificar la información. Al final, si ustedes obtuvieron el movimiento 1, entonces van a hacer un digital write, si es que lo van a sacar a un LED RGB, o van a hacer un serial write o un virtual wire, que es con el protocolo ASK, y estos son los que van a estar conectados al transmisor. Después de realizar todas esas etapas, generalmente lo que nosotros colocábamos al final era un delay. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes estaban haciendo la etapa de adquisición de la información, adquirían una vez y no tenían errores. Adquirían una segunda vez y no tenían errores. Pero después, cuando comenzaban a adquirir, algunos sensores no les estaban dando los datos. ¿Por qué es esto? Porque pedían los datos muy rápido y no le daban tiempo al sensor de adquirir bien la información. Por eso es que nosotros utilizábamos un delay de 100 milisegundos o de 10 milisegundos. Consideren esto. El micro es rápido, pero el micro va a estar trabajando en adquirir, preprocesar, sacar las características estadísticas, vamos a ponerle procesar características estadísticas, hacer el árbol de decisión, sacar la información al transmisor y después volver a adquirir. Si en este tiempo el micro lo hizo muy rápido, entonces sí se necesitaría un delay. ¿De qué tamaño? Yo les recomendaría 5 milisegundos, 2 milisegundos, unas cantidades muy pequeñas. Si por el contrario se tarda mucho en hacer todo el procesamiento, entonces el delay no es necesario. ¿Cómo lo van a saber? Tienen que probarlo, no hay de otra. Pero el delay no puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque se va a tomar su tiempo en preprocesar un vector de 10, o en este caso, si fuera un solo sensor, un solo eje, un vector de 10. Y para sacar las características estadísticas son 80 unidades de un vector. Va a tardarse en hacer tan solo un promedio, una kurtosis, una mediana, una moda. Se va a tardar en tomar la decisión y en transmitirlo. Por lo tanto, probablemente no necesiten ustedes un delay, y de necesitarlo sería muy pequeño. Entonces, lo que yo les voy a enviar a ustedes va a ser los árboles de decisión. Ustedes eligen qué procesar, qué preprocesar y qué adquirir. Y con esto termina este video tutorial para que ustedes puedan implementar la solución de un sistema embebido con IA para obtener una varita inteligente. Mucha suerte, chicos.